Hola a todas y todos, mi nombre es Nelson Valdés, desde Antofagasta les doy la bienvenida a este conversatorio organizado por Red FESI, Festival de Cine en Red, que nace de la colaboración de 26 certámenes audiovisuales que integran la red de festivales y muestras de cine de Chile y los pueblos originarios. Este festival es un espacio único de difusión virtual de obras de pueblos indígenas, chilenas e internacionales, que comparten una mirada crítica sobre las problemáticas sociales de nuestro presente que está en constante transformación. Hoy nos encontramos con Pachi Bustos. Ella es directora de la película Aide y el pez volador, una película que ha sido elegida como parte de la selección oficial del festival denominada Territorios en Transformación. Hola Pachi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Nelson, muy bien, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, gracias a ti. Para comenzar, me gustaría que nos pudieses contar brevemente con qué se va a encontrar el público al ver tu película. Mira, Aide y el pez volador es una película documental que cuenta la historia de Aide Oberreuter en su pasado y en su presente. Ella es una mujer sobreviviente de prisión política y tortura. Ella tenía 21 años cuando en 1975 fue detenida por agentes de la Armada, llevada al cuartel Silva Palma en Valparaíso. Ella estaba también embarazada de 4 meses. Y en el fondo, en esa circunstancia se da ella a raíz de las torturas, digamos, que ella sufre, y también exprofeso se da muerte a su hijo, al hijo que esperaba. Pero la película nos sitúa en el presente cuando somos testigos de un caso judicial único, histórico, porque es la primera vez que se va a condenar por tortura. Vemos eso en el presente, pero también conocemos la historia de Aide, somos testigos del proceso de la justicia para sobrevivientes, que es un camino muy complejo. Es una película por momentos muy conmovedora, pero que sobre todo nos inspira como a luchar, porque Aide es una mujer increíble, y a través de ella conocemos la historia de muchos otros sobrevivientes también de prisión política y tortura. Es una película que aborda un tema muy doloroso, pero que lo hace además de una forma muy cercana, muy íntima. Y es una película que emociona, pero que yo creo que es eso, sobre todo invita a seguir luchando. De todas maneras, cuéntanos un poquito, Pachi, ¿cómo conociste la historia de Aide y por qué decides llevarla al cine? Mira, yo conocí a Aide investigando historias de sobrevivientes de prisión política y tortura. Eso fue por allá por el año 2006 y pasaron todavía otros 8 años hasta que iniciamos esta película. Bueno, Aide es una mujer dirigente de derechos humanos y es una persona con un carisma, con una personalidad y una forma también muy cercana. Entonces siempre es una persona con la cual uno querría hacer algo, ¿no? Porque además cuando tú conoces todo lo que ella ha vivido, es una historia tan increíble, tan desgarradora, que obviamente uno quiere darle visibilidad a esas historias. Y sucedió que justo un caso judicial empezó en una trama final y era la posibilidad, en el fondo, de ser testigos de ese caso judicial y del mismo tiempo contar las circunstancias en las que se origina, porque acá intervienen una serie de personajes increíbles como Alejandra Matus, el abogado Vicente Barzana, puros gestos solidarios, desinteresados, anónimos que hacen posible que una historia como esta, que parecía imposible, improbable, realmente se concrete en un caso judicial, ¿no? Y ahí a ver qué sucede, y de paso conocer la historia de Aide y todo, que ella es una mujer muy increíble, muy admirable. Sí, como tú dices, la película parte, bueno, a través de una historia que es terrible, ¿no? Que es la historia de tortura de Aide y la pérdida de su hijo. Pero en el camino te vas encontrando con esta serie de como de hechos que se van encadenando, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso. ¿Quiénes Ujú. son estos personajes? ¿Cómo aparecen? Claro, nosotros en la película lo que hacemos es como, en el fondo, construir una historia como hilvanando el pasado y el presente, ¿no? De Aide y de todos los personajes que rodean su historia. Tú bien lo decías, que en el fondo es como una sucesión como de hechos increíbles, porque eh, esta es una historia que está llena de, como de episodios bien sorprendentes, como por ejemplo que la primera vez que Aide cuenta su historia lo hace a la periodista Alejandra Matus.
Aide, como te decía, ella es una dirigente de derechos humanos y siempre ha estado como en el fondo la cara de organizaciones, pero nunca hablando desde su propia historia. La primera vez que ella cuenta su historia lo hace a la periodista Alejandra Matu, quien se impacta tanto que decide llevar esa historia en la portada de un periódico que era en ese entonces el Plan B, que existía por allá por el año 2004. Y en esa portada va la foto de Aide y dice: perdí mi guagua por las torturas de la Armada, ¿no? Entonces, eso que es muy fuerte, que está en los kioscos durante varias semanas, es un periódico que lee un abogado, un señor mayor, Vicente Barzana, y se impacta tanto con la historia que, sin conocer a Aide de nada, o sea, de manera totalmente anónima, desinteresada, decide presentar una querella contra los que resulten responsables de esto que a ella le pasó, que él considera que es terrible porque es un delito de lesa humanidad. Y de ahí en adelante, esos dos personajes empiezan a gatillar un efecto dominó, porque la querella es admitida en la corte, pasa de mano en mano, de juez en juez, y llega el juez Alejandro Solí, que condena a estos agentes de la Armada en un hecho como bastante inédito, porque son muy poquitas las condenas por tortura. Piensa que son como 40.000 calificados según el informe Valech 1 y 2, y de esos apenas unas 20 de esas personas que están en el informe se ha llegado a condena, y en el caso de Aide es la primera de una mujer y la primera por torturas también contra una mujer embarazada. Entonces esa es la historia un poco que vamos como hilvanando todos esos sucesos como bastante particulares, vamos retratando ese camino de la justicia, pero también como toda esta cadena de gestos desinteresados, solidarios, anónimos, y bueno, y por supuesto la terrible historia de lo que le sucedió a Aide, que no es solamente su historia, sino la de muchas otras mujeres que también son sobrevivientes de prisión política y tortura, y que ese ha sido un tema bastante invisibilizado, ¿no? Hasta nuestros días. Como tú dices, ah, como que a Aide le costó un poquito contar su historia, ¿no? Se la cuenta primero Alejandra Matus Sí. y después cuando ella se ve en la portada como que le impacta un poquito esta imagen. ¿Cómo se tomó ella el hecho, considerando eso también un poquito, de hacer esta película? Bueno, eso es un tema importante, porque obviamente era volver a exponer nuevamente su vida, como tú dices, digamos que la película también lo aborda, y en algún momento todo el impacto que fue para ella verse en la portada de ese diario, ¿no? Ella estaba dispuesta y le dio su testimonio a Alejandra, pero no suponía que iba a estar en la portada de un diario en circulación pública. Entonces fue muy fuerte porque ella ni siquiera había hablado tanto de lo que ella le había sucedido. Entonces ahora participar en la película era nuevamente exponer su vida, pero al mismo tiempo ella tenía la convicción, digamos, de que en el fondo una película, el cine, el documental, permite visibilizar esta historia, y para ella esto es importante, ¿no? Es también, en el fondo, es ponerle su cara, pero a la historia de cientos de mujeres, ¿no? Que pasaron por circunstancias semejantes. En el informe Valech se consignan pocos testimonios de mujeres, pero son muchísimas más, sin duda, las que pasaron como por esa experiencia, y era una manera en el fondo, de mostrar estas historias, que no son historias de algo que pasó por allá hace 40 años, qué sé yo, sino que son cuestiones que tienen sus ecos hasta el presente, porque, o sea, primero, nunca hubo justicia, todavía no hay justicia, el camino a la justicia, ese es todo un tema de la película, del documental, pero por otra parte también como la memoria, las huellas del dolor que persisten hasta hoy, ¿no? En esas personas que han pasado por una experiencia como esa, y que se expresan en cuestiones muy cotidianas, como temas de salud, controles médicos. O sea, hablar como de la memoria del dolor era una cuestión importante, y eso, o sea, como que en el fondo no es una historia del pasado, sino que es una historia que está sucediendo hoy día, que es importante visibilizarla. De todas maneras, sí. ¿Y cómo fue la Perdona, reacción de su entonces, familia? que, claro, porque me hablabas de la reacción, ¿no? Y yo no, Sí, no terminé de contestar tu pregunta. Y claro, es fuerte para ella verse, porque por otro lado también hay momentos en que la película la retrata como en una mayor vulnerabilidad, que es como lo mínimo que uno pudiera esperar para mm, personas que han sufrido una experiencia de ese tipo, ¿no? Entonces, para ella fue fuerte como verse también así, pero también creo que eso la ha humanizado, la hace más grande, y en el fondo es importante también para dar cuenta como de las implicancias de todo lo vivido. Se ha ido sí, abuenando con la película, ya le ya.
sobre todo porque muchas otras mujeres cuando han sido testigos, han visto la película, le dicen, compañera, esto a mí también me pasó, entonces eso también tiene un valor muy importante. De todas maneras, yo creo que, claro, al verse primero quizás causa ese impacto, pero después es como un poquito sentir que ese testimonio sirve de algo también. Ujú. Claro, sí, porque en el fondo parece que fueran hechos como del pasado, pero es algo que sigue viviendo. Lo de la película nos ha permitido también reflexionar sobre el tema de la justicia en el presente, sobre el tema de la violación a los derechos humanos y de la tortura hoy día, ¿no? Tengo que pensar que a partir de 18 de octubre también fuimos testigos de una violencia brutal, policial, de violencia de género también. Entonces, de alguna manera la película también nos permite reflexionar sobre todos esos temas, cómo se vienen arrastrando desde el pasado hasta hoy. ¿Sientes que dialoga un poco la película con lo que pasó, o con lo que está pasando todavía a nivel nacional? eh, con todos estos hechos de, como tú dices, de violencia, que se empezaron a gestar quizás en octubre, pero que venían de mucho antes. Sí, de todas maneras, porque creo que la película justamente refleja todos estos temas que están como pendientes, ¿no? Y de los cuales en el fondo la democracia nunca se ha hecho cargo, ¿no? Del tema como de la verdad y la justicia para todos estos casos, ¿no? Que es un tema que está pendiente y que en el fondo también esto es como una olla a presión y seguimos siendo testigos de lo complicado que es en el fondo la verdad y la justicia aún en el presente. eh, pero al mismo tiempo tiene cosas bonitas, conexiones bonitas, interesantes, porque la película también releva estos gestos como es de este abogado, ¿no? Que en el fondo como hace algo por otro a quien no conoce, y siento que también a partir de octubre, de alguna manera se han visibilizado, han aparecido más estos gestos, esta idea de hacer algo por otros, como de intentar cambiar las cosas, ¿no? De empujar un poquitito, de cuestionar también al poder. Entonces creo que la película dialoga muy bien con todos esos temas, con el tema del feminismo, ¿no? También la violencia de género, el tema de la salud mental, puros temas que también se han puesto ahora todavía más en el tapete aún. Machi, ¿cómo fue para el abogado Vicente Barzana el hecho de saber que iban a filmar esta historia donde él era partícipe? Y también para Alejandra Matus, que también ella fue, que es parte de esta cadena. ¿Cómo se tomaron ellos el hecho de exhibir en esta película, ¿no? Su rol en toda esta historia? Bueno, desde un comienzo con muy buena disposición, ambos con todas las facilidades del mundo, justamente para contribuir a visibilizar esta historia. Ya lo había hecho Alejandra con su reportaje en Plan B, que fue una cuestión muy importante porque cuando tú ves, por ejemplo, el proceso judicial, el sumario, el reportaje es un elemento así como muy importante, un elemento probatorio fundamental. Entonces, todos estos elementos, las artes, los reportajes, las comunicaciones, también contribuye a eso. Entonces la Alejandra, por supuesto, que estuvo desde un momento de acuerdo. Y lo mismo Vicente, porque él es un acérrimo defensor de los derechos humanos, sigue presentando hasta el día de hoy querellas contra delitos en personas que tal vez él ni siquiera conoce, pero porque él es una persona como militante justamente como del derecho, de los derechos humanos, y es un hombre además muy humanista, muy cristiano, ¿no? Entonces tiene esa vocación. Así que ambos la mejor disposición justamente para visibilizar esta historia de Haití que es tremenda, pero lo más tremendo es que no es como un caso aislado, ¿no? Sino que uno podría decir, hoy este caso excepcional de Aide, lo que le pasó, sino que en el fondo, así como ella, son miles de mujeres que pasaron por esto mismo, ¿no? Y también hombres, por supuesto, sobrevivientes de prisión política y tortura que enfrentan este mismo largo camino de la justicia. Pero el tema de las mujeres creo que ha sido particularmente como más invisible y por eso nos parecía importante relevarlo. De todas maneras. Y bueno, también está la familia de Aide, ¿no? Que para ellos también tiene que haber sido muy duro saber toda esta historia y contarlo también en una película. Me imagino que también para ellos también ha sido un hecho importante.
Sí, bueno, yo la verdad es que tengo que ser una agradecida de todas las personas que protagonizan este documental por su disposición, por su entrega, por su compromiso, particularmente, por supuesto, los hijos Eva y José Domingo, que son, bueno, obviamente los hijos, pero además muy cercanos, muy unidos. Aide, creo que la película retrata, por lo menos intentamos hacerlo de una manera muy íntima y muy como cercana, ¿no? Esa relación que tienen ellos, cómo finalmente este tema como de la prisión, de la tortura y lo que pasó con el bebé, con el hijo que esperaba Aide, es algo que no solo le pasó a Aide, sino que le pasó a la familia completa. Le pasó a sus hijos que crecieron un poco conociendo la historia que había vivido su madre, ¿verdad? Y siendo testigos de los ecos hasta el presente. Entonces, muy bonito también en la película, por lo menos para mí lo fue, como que conocer y revelar esa dimensión también del impacto como en la familia, del impacto doloroso, pero también el impacto resiliente, amoroso, contenedor, ¿no? Como que tiene esas dos caras que me parecía muy importante mostrar. Y creo que ellos lo hacen muy, muy bien en la película. Me imagino que sí. Pachi, ¿cómo piensas tú que el cine puede contribuir a visibilizar todas estas historias que son historias particulares, ¿no? Pero que son trocitos de nuestra historia que están quizás escondidos, que la gente no los conoce, y que Mm, muchas veces se plantea también que hay, que quizás el arte como que habla mucho del pasado, ¿no? mm, ¿Cómo crees tú que el cine puede contribuir todavía a que esta historia siga viva y que no se vuelva a repetir también? mm. Sí, o sea, yo creo que son aportes, ¿verdad?, al trabajo que también están haciendo muchas otras realizadores y realizadores y también personas desde las distintas artes, justamente para contribuir con estas obras, como también al tema de la memoria, en el fondo para también hacer frente con otros recursos y de otra manera también al tema del olvido y de la impunidad. Creo que en ese sentido, digamos, lo que hacemos puede ser un aporte para eso, justamente, para que estas historias se sigan conociendo, se sigan discutiendo. Eh, Creo que una cosa bonita que nos ha pasado con la película ha sido que hemos tenido muchas conversaciones, paneles de discusión en torno a los temas de la película, que nos han permitido, qué sé yo, reunir a personas hablando sobre el tema de la justicia desde la dictadura hasta nuestros días, que nos han permitido, no sé, pues hablar del tema del feminismo y violencia de género, en fin, muchos temas que creo que la película es una herramienta justamente para gatillar la Mm. conversación, el debate, para visibilizar estas historias, para que otras personas también se animen a dar su testimonio. Y creo que la película contribuye a eso haciéndolo de una manera también como muy cercana, justamente no desde la denuncia, sino que también buscando una forma que en el fondo pueda como interpelarnos como espectadores. Claro. Sí, justamente te quería preguntar a propósito de estas conversaciones que se producen a través de la película. Esta película tenía su estreno en salas para el año pasado, Mm, 2019, y se ha tenido que postergar varias veces, y ahora fue por la pandemia y se decidió hacer el estreno de manera virtual. ¿Cómo sientes tú que ha sido este proceso de probar con estas nuevas plataformas, de estos conversatorios virtuales que se han hecho mm. también, que obviamente son distintos? Claro. Sí, mira, ha sido interesante, desafiante, porque bueno, como tú señalas, tuvimos dos suspensiones de estreno. Primero teníamos previsto que fuera en noviembre, por el estallido, obviamente todo eso quedó postergado, se agendó para abril y justo, bueno, vino la pandemia. Entonces ya era como seguir esperando, guardando la película y más bien lo que nosotros queríamos era compartirla, así que se dio esta coyuntura de que Miradoc, en el fondo nuestro distribuidor, empezó como a trabajar en esta posibilidad de estrenar online, buscando distintas plataformas que incluso se pudo ver en distintas partes en otros países, ¿no? En distintas partes del mundo. Eso fue súper interesante, creo que en el fondo haber tenido la posibilidad de que las personas desde sus casas en distintos lugares, en cualquier ciudad, con una conexión a internet, por supuesto que eso obviamente no lo tiene todo el mundo y un pequeño pago, pudo ver la película. Entonces creo que nada, que ha sido bonito y hemos tenido un feedback muy interesante de las personas que han visto la película. Como te decía, estos paneles también han sido muy enriquecedores justamente para
darnos cuenta que la película cobró como vida propia, ¿no? Que en el fondo uno la hace, con Aide siempre hablamos de esto, pero después ya es materia de conversación, de discusión, de otros temas, otros vuelos, y eso creo que también lo ha posibilitado este contexto y es interesante. Esperamos de todas maneras tener funciones presenciales, quizá en el verano, más adelante, pero creo que igual hemos podido dialogar y conversar tal como estamos haciendo ahora. Sí, justamente a propósito de eso, y como para ir cerrando ya la conversación, te quería preguntar cómo has visto la recepción del público, porque cuando uno hace estos cineforos en vivo, ¿no? Con Mm, público ahí, muchas veces se forma como una especie de catarsis con la gente cuenta sus cosas, tiene como ganas de sacar también lo que tiene adentro. claro. No sé si de manera virtual ha podido ser también un poco así, cuéntanos un poco cómo ha sido la recepción del público, de la gente. Bueno, obviamente tenemos un feedback quizá como más limitado, porque llega desde de goteras, desde distintos lugares, no es como en una función, después en un cineforo, qué sé yo, es otra la manera. Pero lo que sí te puedo decir es que constantemente Aide, por una parte, ha recibido un montón como de feedback, así como muy cariñoso, como que la película yo siento que llega a las personas, emociona, conmueve, uno pasa así como por hartas emociones, pero finalmente la sensación es más bien inspiradora, es más bien como no sé, como de respirar, de seguir luchando, de seguir adelante, de mucha conciencia, además de toda como la situación, digamos, de todas las temáticas que plantea la película. Eh, Eso, Aidea recibió muchos comentarios, como te decía, y nosotros también en todos estos paneles, bueno, también por algunas críticas, por cartas, como que la sensación es eso, como que es terrible, como que es doloroso, pero al mismo tiempo es como bello, es inspirador, es luminoso, y eso creo que en parte lo hace Aide, porque aquí obviamente hay una dirección, hay un equipo que hizo esta película, pero la historia de Aide y ella personalmente es una mujer tan poderosa, tan luminosa, tan resiliente, tan valiente, tan luchadora, que pucha, que es que como que es imposible, digamos, no empatizar, no luchar, no estar al lado de ella, no seguir cada cosa que va enfrentando en la película, ¿no? Como creo que Aide es un personaje muy maravilloso que invito a que conozcan, para quienes aún no la conocen. De todas maneras, Pachi, te agradecemos esta conversación y bueno, invitamos a la gente a ver todas las películas que están disponibles en el sitio web www.redfesi.cl del Festival Online, y así como a seguir las demás entrevistas a directores y directoras que tenemos ahí en la página, y por supuesto también a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Pachi. Muchas gracias, Nelson, y invitados todos a ver Aide y el pez volador. De todas maneras.